El Kybalión, por 3 iniciados. Producción y locución, Bey, Riera y Aragó. Capítulo 6. La paradoja divina. Los medios sabios, reconociendo la irrealidad relativa del universo, imaginan que pueden desafiar sus leyes. Son tontos, vanos y presuntuosos, que se estrellan contra las rocas y son despedazados por los elementos a causa de su locura. Los verdaderos sabios, conociendo la naturaleza del universo, usan la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutan lo que es indeseable en valioso, y así triunfan. La maestría no consiste en sueños anormales, visiones e imaginaciones o vivencias fantásticas, sino en usar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando a los sufrimientos de los planos inferiores al vibrar en los superiores. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro, el Kybalión. Esta es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Escúchalo, porque señala la diferencia entre la sabiduría a medias y la sabiduría. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida y sus fenómenos son como cosas contempladas en el estado de meditación o en sueño, el universo debe ser tratado como real y en consecuencia la vida, las acciones y los pensamientos deben estar basados en ello, aunque con una comprensión siempre de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su media sabiduría, actúa, vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios sueños finitos, así se convertirá efectivamente para él, y como un sonámbulo se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse al caer magullado y a vivir por las leyes naturales que había ignorado. Conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad dónde ponéis los pies, no vayáis a hundirlos en algún abismo. Recordad la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo, es. Recordad siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardaos de las verdades a medias. Lo que los hermetistas conocen como ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esa paradoja que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo, que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiantes que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando ser hipnotizados por el falso espejismo de la verdad a medias. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección. Leedla cuidadosamente. La primera idea que se le ocurre al pensador, después de darse cuenta de la verdad de que el universo es una creación mental del todo, es que el universo y todo cuanto éste contiene es una pura ilusión, una irrealidad, contra cuya idea se rebelan sus instintos. Pero esto, como todas las otras grandes verdades, debe ser considerado tanto desde el punto de vista absoluto como desde el relativo. Desde el punto de vista absoluto, el universo es una ilusión, un sueño, una fantasmagoría, si se compara con el todo en sí mismo. Reconocemos esto incluso en nuestra visión ordinaria, porque hablamos del mundo como un espectáculo fugaz que va y viene, nace y muere, porque el elemento de impermanencia y cambio, finitud e insustancialidad siempre debe estar conectado con la idea de un universo creado cuando se contrasta con la idea del todo,
sean cuales sean nuestras creencias sobre la naturaleza de ambos. Filósofos, metafísicos, científicos y teólogos coinciden en esta idea, y el concepto se encuentra en todas las formas de pensamiento filosófico y concepciones religiosas, así como en las teorías de las respectivas escuelas de metafísica y teología. Por lo tanto, las enseñanzas herméticas no predican la falta de sustancia del universo en términos más fuertes que los que son más familiares para nosotros, aunque su presentación del tema puede parecer algo más sorprendente. Todo lo que tiene un principio y un final debe ser, en cierto sentido, irreal y falso, y el universo está bajo esta regla en todas las escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, no hay nada real excepto el todo, sin importar qué términos usemos al pensar o discutir el tema, ya sea que el universo sea creado de materia o sea una creación mental en la mente del todo, es insustancial, no duradero, una cosa de tiempo, espacio y cambio. Queremos que os deis cuenta de este hecho a fondo, antes de emitir un juicio sobre la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Reflexionemos sobre todas y cada una de las otras concepciones y veamos si esto no es cierto para ellas. Pero el punto de vista absoluto muestra simplemente un lado de la imagen, el otro lado es el relativo. La verdad absoluta ha sido definida como las cosas tal como las conoce la mente de Dios, mientras que la verdad relativa se define como las cosas tal como las entiende la razón más elevada del hombre. Y así, mientras que para el todo el universo debe ser irreal e ilusorio, un mero sueño o resultado de la meditación, sin embargo, para las mentes finitas que forman parte de ese universo y que lo ven a través de las facultades mortales, el universo es ciertamente muy real y debe ser considerado así. Al reconocer el punto de vista absoluto, no debemos cometer el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo a medida que se presentan a nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. Tomando ejemplos familiares, todos reconocemos el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos. Nos irá mal si no lo hacemos. Y sin embargo, incluso nuestras mentes finitas comprenden el dictamen de que no existe la materia desde un punto de vista científico. Lo que llamamos materia se considera meramente una agregación de átomos, que los átomos mismos son simplemente una agrupación de unidades de fuerza, llamados electrones o iones, vibrando y en constante movimiento circular. Damos una patada a una piedra y sentimos el impacto. Parece ser real, a pesar de que sabemos que es simplemente lo que hemos dicho anteriormente. Pero recordemos que nuestro pie, que siente el impacto mediante la intervención de nuestro cerebro, es igualmente materia constituida por electrones, y en realidad también lo son nuestros cerebros, y en el mejor de los casos, si no fuera por nuestra mente, no conoceríamos en absoluto el pie o la piedra. Por otra parte, el ideal que un artista o un escultor tratan de reproducir en el mármol o en el lienzo les parece muy real. Igualmente sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral, quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos. Y si esto es cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál debe ser el grado de realidad en las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Oh amigos, para los mortales, este universo de la mentalidad es realmente muy real, es el único que podemos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano cada vez más alto. Para saberlo de otra manera, por experiencia real, debemos ser el todo mismo. Es cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, cuanto más nos acercamos a la mente del Padre, más evidente se hace la naturaleza ilusoria de las cosas finitas, pero hasta que el todo no nos absorba finalmente dentro de sí mismo, no se desvanecerá la visión. Por lo tanto, no necesitamos detenernos en el rasgo de la ilusión. Mejor reconozcamos la verdadera naturaleza del universo, tratemos de comprender sus leyes mentales y esforcémonos en utilizarlas de la mejor manera posible en nuestro progreso ascendente a través de la vida a medida que viajamos de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no son menos leyes de hierro debido a la naturaleza mental.
Todos, excepto el todo, están sujetos a ellas. Lo que está en la mente infinita del todo es real en un grado solo superado por la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. No nos sintamos, pues, inseguros o asustados. Todos estamos firmemente sostenidos en la mente infinita del todo, y no hay nada que nos pueda herir o que debamos temer. No hay ningún poder fuera del todo que nos afecte. Así que podemos estar tranquilos y seguros. Cuando se alcanza esta realización, hay un mundo de comodidad y seguridad. Entonces, tranquilos y en paz, dormimos, mecidos en la cuna de las profundidades, descansando a salvo en el seno del océano de la mente infinita que es el todo. En el todo, de hecho, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros mientras vivimos en su plano, aunque sepamos que no es más que una agregación de electrones o partículas de fuerza que vibran rápidamente y giran unas alrededor de otras en formaciones de átomos. Los átomos a su vez vibran y giran formando moléculas que a su vez forman masas más grandes de materia. La materia no se convierte en menos materia cuando llevamos la investigación aún más lejos y aprendemos de las enseñanzas herméticas que la fuerza, de la cual los electrones no son más que unidades, es meramente una manifestación de la mente del todo, y como todo lo demás en el universo, es puramente mental en su naturaleza. Mientras estemos en el plano de la materia, debemos reconocer sus fenómenos, podemos controlar la materia, como hacen todos los maestros de mayor o menor grado, pero lo hacemos aplicando las fuerzas superiores. Cometemos una locura cuando intentamos negar la existencia de la materia en el aspecto relativo. Podemos negar su dominio sobre nosotros, y con razón, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, al menos mientras vivamos en su plano. Tampoco las leyes de la naturaleza se vuelven menos constantes o eficaces cuando sabemos que también son meras creaciones mentales. Están en plena vigencia en los diversos planos. Superamos las leyes inferiores aplicando otras aún más elevadas, y sólo de esta manera, pero no podemos escapar de la ley ni elevarnos por encima de ella por completo. Nada más que el todo puede escapar a la ley, y eso porque el todo es la ley misma, de la que surgen todas las leyes. Los maestros más avanzados pueden adquirir los poderes usualmente atribuidos a los dioses de los hombres, y hay innumerables rangos de seres en la gran jerarquía de la vida, cuyo ser y poder trasciende incluso el de los más altos maestros entre los hombres, a un grado impensable para los mortales. Pero incluso el más alto maestro y el más alto ser deben inclinarse ante la ley y ser como nada a los ojos del todo. Así pues, si incluso estos seres más elevados, cuyos poderes superan incluso los atribuidos por los hombres a sus dioses, si incluso estos están obligados a someterse a la ley y están sometidos a ella, imaginad entonces la presunción del hombre mortal, de nuestra raza y grado, cuando se atreve a considerar las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque resulta que es capaz de ver la verdad de que las leyes son de naturaleza mental y simplemente creaciones mentales del todo. Esas leyes que el todo pretende que sean leyes gobernantes no deben ser desafiadas ni discutidas. Mientras el universo perdure, perdurarán, ya que el universo existe en virtud de estas leyes que forman su marco y lo mantienen unido. El principio hermético del mentalismo, mientras explica la verdadera naturaleza del universo sobre el principio de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. De hecho, la ciencia simplemente corrobora las enseñanzas herméticas. Estas simplemente enseñan que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material, o en última instancia que es energía. Las enseñanzas herméticas no tienen nada que objetar al principio básico de Herbert Spencer, que postula la existencia de una energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas. De hecho, los herméticos reconocen en la filosofía de Spencer la declaración externa más alta del funcionamiento de las leyes naturales
que se han promulgado alguna vez y creen que Spencer fue una reencarnación de un antiguo filósofo que habitó en el antiguo Egipto hace miles de años y que más tarde se encarnó como Heráclito, el filósofo griego que vivió hacia el año 500 a.C., y consideran su declaración de la energía infinita y eterna directamente en la línea de las enseñanzas herméticas, siempre con la adición de su propia doctrina de que su energía es la energía de la mente del todo. Con la llave maestra de la filosofía hermética, el estudiante de Spencer podrá abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, cuyo trabajo muestra los resultados de la preparación de sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas sobre la evolución y el ritmo están casi en perfecto acuerdo con las enseñanzas herméticas sobre el principio del ritmo. Así pues, el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Todo lo que se le pide es que comprenda el principio subyacente de el todo es mente, el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Descubrirá que los otros 6 principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y le servirán para resaltar puntos sombríos y arrojar luz en rincones oscuros. Esto no es de extrañar cuando nos damos cuenta de la influencia del pensamiento hermético en los primeros filósofos de Grecia, sobre cuyos fundamentos del pensamiento descansan en gran medida las teorías de la ciencia. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es el único gran punto de diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, y la ciencia se está acercando gradualmente a la posición hermética en su indagación a través de la oscuridad, de una salida del laberinto en el que ha vagado en su búsqueda de la realidad. El propósito de esta lección es inculcar en las mentes de nuestros estudiantes el hecho de que a todos los efectos el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que concierne al hombre como lo serían bajo las hipótesis del materialismo o de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo en su aspecto exterior es cambiante, siempre fluido y transitorio, y por lo tanto desprovisto de sustancialidad y realidad. Pero bajo cualquiera de las mismas hipótesis, nos vemos obligados a actuar y vivir como si las cosas fugaces fueran reales y sustanciales, con esta diferencia siempre entre las diversas hipótesis, que bajo los antiguos puntos de vista el poder mental era ignorado como una fuerza natural, mientras que bajo el mentalismo se convierte en la mayor fuerza natural. Y esta única diferencia revoluciona la vida para aquellos que entienden el principio y sus leyes y prácticas resultantes. Entonces, finalmente, todos los estudiantes captan las ventajas del mentalismo y aprenden a conocer, usar y aplicar las leyes resultantes del mismo. Pero no cedáis a la tentación que, como dice el Kybalión, vence a los medios sabios y los hipnotiza por la aparente irrealidad de las cosas, siendo la consecuencia que deambulan como soñadores que habitan en un mundo de sueños, ignorando el trabajo práctico y la vida del hombre, siendo el fin que se estrellan contra las rocas y son despedazados por los elementos a causa de su locura. Más bien seguid el ejemplo de los sabios, que la misma autoridad declara: usan la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutan lo que es indeseable en valioso, y así triunfan. Siguiendo a la autoridad, evitemos la sabiduría a medias, que es locura, y que ignora la verdad de que la maestría no consiste en sueños anormales, visiones e imaginaciones o vivencias fantásticas, sino en usar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando a los sufrimientos de los planos inferiores al vibrar en los superiores. Recordad siempre que la transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Las citas anteriores son del Kybalión y son dignas de ser memorizadas por el estudiante. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, aunque relativo, es real en lo que respecta a nuestras vidas y acciones. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia,
sino vivir usando las leyes para ascender de más bajo a más alto, haciendo lo mejor que podamos bajo las circunstancias que surgen cada día y viviendo en la medida de lo posible según nuestras ideas e ideales más elevados. El verdadero significado de la vida no es conocido por los hombres en este plano, si es que lo es por alguno, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones nos enseñan que no nos equivocaremos si vivimos de acuerdo con lo mejor que hay en nosotros en la medida de lo posible y reconociendo la tendencia universal en la misma dirección, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino y éste conduce siempre hacia arriba, con frecuentes lugares de descanso. Leed el mensaje del Kybalión y seguid el ejemplo de los sabios, evitando el error de los medios sabios, que perecen a causa de su insensatez.